Y no dejamos los viajes ni los vuelos, año nuevo, viajes nuevos. Las ganas de ver mundo se han multiplicado en los últimos años y las cifras lo demuestran ininterrumpidamente desde el fin de la pandemia. Datos: el 84% de los viajeros encuestados por Horizons asegura que en 2026 viajará más que en 2025, pero la forma de hacerlo ha cambiado por completo, Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Ahora queremos viajar a ver lo que realmente nos interesa. No buscamos el destino, sino un poco la experiencia, lo que buscamos vivir. Hablaba justo ahora con Fernando Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que el mundo es muy grande, que hay 195 países y evidentemente nos encantaría visitar todos, pero Fernando, es imposible. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para salir lo más satisfechos posible de un viaje? Bien, para salir lo más satisfechos posible de un viaje, lo primero es identificar qué es lo que queremos hacer, es decir, qué es lo que nos pide el cuerpo para estas vacaciones. A nosotros igual de bueno nos parece un circuito trotero por Italia que una playa en Punta Cana, pero no se pueden hacer las mismas cosas. Entonces, al final el éxito del viaje radica en el que el destino que escojas te permite hacer lo que a ti te apetezca hacer. Y esto lleva una labor que hay que hacer y que no se debería dejar un poco al algoritmo de Instagram. Es una labor muy importante de documentación, digamos, de conocer los países, pero también de conocer a la persona que va a viajar, ¿no? Cuando van a la agencia, ¿cómo lo hacéis? Bueno, nosotros les preguntamos qué idea llevan y cuando empezamos a hablar con ellos intentamos averiguar qué tipo de vida llevan laboralmente, pues si tienen una vida muy activa, si es más sedentaria, si tienen un cierto interés cultural, si lo que les pide el cuerpo es un poco más de descanso y de desconexión. En base a eso, siempre vamos a encontrar 3 o 4 destinos diferentes en los que poder hacer eso, siempre ajustándonos al presupuesto que al final tenga el cliente, que esto es muy importante. Cuando hablamos de esos 3 o 4 destinos, pueden ser también de lo más variopinto, es decir, no tienen por qué ser todos iguales, aunque sean distintas partes del mundo, ¿no? O sea, alguno será un pelín diferente o tirar hacia una tendencia hacia otra. Sí. A ver, me refiero a que, por ejemplo, si alguien está interesado en un viaje de naturaleza... Por ejemplo. Un viaje de naturaleza lo podemos hacer en el Pirineo, lo podemos hacer en los picos de Europa, lo podemos hacer en Noruega o lo podemos hacer en Costa Rica. Es decir, el concepto naturaleza, lo que supone salir del entorno urbano y estar en contacto con la naturaleza, se puede hacer en muchos sitios diferentes. Ahí intentamos siempre buscar destinos que se adapten al presupuesto y a las necesidades o a los intereses del viajero. Al final, en estos viajes hechos a medida, digamos que prima el objetivo y no el destino, pero sí que es cierto que hay algunos destinos pues que casualmente este año han estado al alza. Vamos a ver esos datos. Uno de ellos, por ejemplo, es Bután. Han aumentado un 30% los viajes ahí. Otro de ellos también prácticamente un 30%, un 29%. Es Islandia, en este caso porque este año pasado, en 2025, ha habido una mayor actividad de auroras boreales, que por supuesto es uno de los principales motivos por los que se viaja allí. Y también ha aumentado el viaje a Marruecos, a las Seychelles o a Sudáfrica. ¿Se puede hablar, Fernando, de tendencias o hay destinos que nunca pasan de moda? Pues hay de todo. Hay destinos que nunca pasan de moda. Este año, por ejemplo, con salida en el aeropuerto de Zaragoza, si queréis hablamos luego de esto, va a haber viajes a Egipto, y Egipto es un destino que tradicionalmente siempre está un poco en el imaginario colectivo, ¿vale? Y el viaje, bueno, sí que es cierto que hay destinos que en determinados momentos pueden sufrir o pueden tener un alza de demanda, pero hay otros viajes que más que el destino se eligen por las características técnicas, digamos, del viaje. Es decir, se prima mucho, por ejemplo, la salida del aeropuerto de Zaragoza. Claro. Salir de Zaragoza es muy cómodo y es que para nosotros el viaje acaba o debería acabar cuando uno se baja del avión. Si te bajas del avión y tienes 4 horas de carretera para llegar a casa, esto es un poco más complicado. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, que en épocas de puentes hay quien repite destinos por el placer de salir y sobre todo regresar a Zaragoza. Al final, para gustos, colores y viajes también, cada persona es un mundo y nosotros hemos querido salir a preguntar a la gente cuál sería su viaje ideal. Pues en estos momentos me pillas en que me iría sola. Es que sí, me iría a un sitio, claro, como estamos en invierno, me iría a un sitio cálido, me iría a Lanzarote, que yo soy una enamorada de Lanzarote,
y a pasear, a estar para adentro conmigo misma. Ese sería en este momento mi viaje ideal. Uy, hay varios viajes ideales. Con mi familia es uno, con mis amigas es otro. Pues con mi amiga me iría una semana o así a la playa, la costa, cualquier zona es buena. Pues hombre, la verdad es que el viaje ideal tampoco pienso yo que existe, es un poco el momento y decir allí voy y ya está. Con mi chica a Maldivas. Hombre, con mi marido y 4 o 5 días en un viaje cultural, por ejemplo a Cádiz. Bueno, ya hemos escuchado a algunos de los aragoneses, pero ¿cuánta culpa tienen las redes sociales de que un destino tenga mucha más demanda que otro o que la siga manteniendo? Bueno, las redes sociales tienen su importancia y es que todo el mundo está entre Instagram, TikTok, etcétera, un poco pendiente de lo que hace la gente. Pero hay anécdotas, y yo tengo una en concreto vosotros sois muy jóvenes, pero hace mucho tiempo había un programa en España, Esta noche cruzamos el Mississippi, en el que entrevistaron a un jugador retirado del Barça, que, bueno, no es relevante, pero él había emigrado a las Maldivas y había montado un negocio de colchonetas de playa en las Maldivas. Pues aquella semana todo el mundo quería ir a las Maldivas. Y cuando hablábamos con el cliente le decíamos, pero a ver, ¿por qué? Te voy a explicar lo que se puede hacer en las Maldivas y luego tú ya me dices si estás alineado con este tipo de viaje. Y aquella semana yo no vendí ningún viaje a las Maldivas. Claro, al final el viaje ideal ya no es tanto con lo que se pretende hacer en un principio antes de viajar, sino un poco con que se cumplan esas expectativas, ¿no? ¿Cuál es para vosotros cuando os dais por satisfechos de que sí habéis conseguido organizar ese viaje ideal? Bueno, para nosotros Internet es una fuente de información más que un enemigo. Hay quien te dice que bueno, ahora con Internet las agencias de viaje tendréis un problema. Pues estamos más activas y más vivas que nunca gracias a Internet, porque nosotros también utilizamos ese recurso para poder ver contenido y para poder mostrar contenido e incluso con experiencias propias en destino le enseñamos a la gente qué es lo que se puede hacer. Entonces, es muy importante que el cliente al final cabecee y te diga, sí, esto es lo que yo llevo en la cabeza. Y por supuesto, cuando al regreso te dice, este era el viaje, ya nos damos por satisfechos. Al final los celebrities pueden influenciar mucho en cuanto al destino, pero un poco también en cuanto al estilo de viaje, ¿no? Porque ahora se me ocurre que está muy de moda en Instagram, en TikTok, el wellness, el fitness, el relajarte, hacer yoga. ¿Piden también ahora más por tendencias teniendo un poco en cuenta eso? Bueno, va también por grupos de edades, ¿vale? Tienes desde la persona mayor que tradicionalmente, y no ahora por redes sociales, por influencia de redes, siempre te ha pedido la opción de los balnearios, con turismo activo, con actividades, etcétera. Pero, bueno, todos un poco estamos deslumbrados cuando vemos un reel o cuando vemos una story de lo bonito que es, sin darnos cuenta pues, que ahí hay mucho filtro, que ahí hay mucho corte y que a lo mejor no solamente es eso lo que nos va a ofrecer el destino. Claro. Una cosa muy importante que tiene viajar es que reduce el estrés, nos baja el cortisol y que propicia que se desarrolle esa hormona de la felicidad, y lo tienen comprobado los psicólogos. Para un poquito y fíjate, no hace falta hacer un gran viaje para cambiar de escenario. Uno puede tener pequeñas píldoras de relax. Cualquier actividad placentera tiene consecuencias a nivel molecular y también te permite contemplar tu vida habitual de otro modo, con menos agobio, ¿no? Porque de repente uno está inmerso en las tareas habituales, cotidianas, y no se toma el tiempo para levantar y mirar un poco la cosa con más perspectiva, ¿no? Precisamente lo que nos comentabas antes, Fernando, que si, por ejemplo, alguien en su trabajo tiene un trabajo muy sedentario, quizá lo que quiere en ese viaje es marcha, ¿no? Y viceversa, alguien que en su trabajo vive en su día a día muy agobiado, quizá quiere relax. Pero ¿y qué pasa también con los niños? Porque estamos hablando de los mayores, pero muchas veces en esos packs de viajes familiares, que por cierto también están aumentando, vienen los niños. Sí, bueno, hay muchos modelos familiares y todos pueden tener vacaciones adaptadas a la tipología de familia. Sí que es cierto que hay muchos hoteles, sobre todo,
con el concepto adults only, es solamente adultos, no admiten menores de edad, pero no porque se vaya a ver nada raro en el hotel, sino porque, bueno, pues está dirigido a un tipo de público que no quiere ruidos en las piscinas, no quiere cachondeo, no quiere ese tipo de cosas. Pero luego hay otros tipos de viajes que sí están especializados en familias. Pues, por ejemplo, los cruceros. Un crucero, y yo tengo experiencias personales, testimonios que podría daros de que está para toda la familia. Cualquier edad tiene su hueco en un crucero, tiene sus actividades y es un viaje ideal, por ejemplo, para las familias. Y desde Zaragoza salen muchos grupos de cruceros. Estás hablando de cruceros para que la gente que nos esté viendo ahora mismo en casa se haga una idea, más o menos, a grandes rasgos, cuál es la horquilla de precio que puede oscilar para una familia irse de crucero ahora mismo este año. Mira, la horquilla es amplia porque depende, primero, del tipo de naviera. Depende del tipo de camarote. Básicamente hay dos camarotes en un barco, que son los interiores y los exteriores, pero dentro de esas categorías los tienes con balcón, los tienes suites, etc. Y también influye la antelación con la que lo compres. La antelación es importante porque el precio de un producto turístico es dinámico y en función de la disponibilidad tiene un precio u otro. Entonces, mi recomendación, más que dar un precio, es, si un día te estás planteando hacer un crucero, resérvalo con la mayor antelación posible, porque es cuando accederás a los mejores precios. Hablando de horquillas de presupuesto, también tenemos aquí paraísos muy cercanos en los que también se pueden organizar los viajes bien, ¿no? Bueno, pues te vas a Cádiz, te vas a Valencia o incluso te vas a alguna zona del Pirineo. Esos viajes también hay que llevarlos un poquito mirados. Vamos a ver, el éxito del viaje, al final, lo que os decía en un principio, radica en que el sitio al que vayas te permite hacer lo que quieres hacer. Ahora, lo que tenemos que identificar es qué es lo que quieres hacer y si se puede hacer allí, ¿vale? Como anécdota, uno de los viajes de novios más divertidos y más que yo recuerdo con más cariño fue un compañero mío de colegio que cogió, vosotros no recordaréis, los talonarios Bancotel, los talonarios de noches, que tú comprabas noches de hotel. Él compró 15 noches y su objetivo era comprarse un coche con el dinero que sacara de la boda y hacerle kilómetros. Estuvo 15 noches haciendo una vuelta por Andalucía y volvió enloquecido con el viaje. Es decir, ¿yo me iría a un road trip por Andalucía? Pues probablemente no, porque no me gusta conducir. Pero este era el objetivo de este chaval. Y hay que tenerlo en cuenta. Claro. Hay que tener en cuenta el objetivo, hay que tener en cuenta también el presupuesto. El verano pasado, en 2025, los españoles se gastaron de media entre 1.300 euros y 1.750 euros, que supone un 40% más que en los años anteriores debido a la inflación. Y nosotros hemos salido a preguntar, para este año, para el próximo año, para 2026, la gente, ¿qué presupuestos maneja para viajar? Pues más o menos si es entre dos personas, no sé, como unos 300 euros cada una o algo así, 400. Pues este año poquito, pues 200 eurillos, no sé. Yo viajo fuera de España y no sé, fuera de Europa, 4 o 5 días, unos 700, 800 euros suele costar. Vamos a apartamento, pero comemos y cenamos fuera, con lo cual eso es un presupuesto, 5 personas, es un presupuesto de unos, con el apartamento y todo, pues cerca de 5.000 euros. A ver, depende mucho del viaje. O sea, yo de normal suelo viajar con mis padres, entonces de presupuesto yo tampoco pongo tanto, pero si es con amigos, no sé, supongo que unos 300. Bueno, acabamos de escuchar a los aragoneses, eso es lo que ellos creen, y quería transmitirle a Fernando una pregunta que muchas veces en pequeños corrillos y te dicen, no, amigos, oye, es que es más barato, me sale más barato irme de vacaciones fuera de España que quedarme este verano de vacaciones a cualquier punto de aquí, de nuestro país. Bueno, ¿qué tiene de cierto o no? A veces sí. Todo depende. Al final, uno puede salir con un vuelo de bajo coste y dormir en un albergue o en un hostel y estar en una ciudad chic de Europa y gastarse mucho menos dinero de lo que nos podemos gastar, por ejemplo, en un hotel 5 estrellas en la playa. Al final, todo va un poco en función de las expectativas, ¿vale? Hay presupuestos para todos los públicos. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque cada vez son más los que deciden recorrer el mundo acompañados de desconocidos, apuntándose, por ejemplo, a viajes organizados en grupo donde lo esencial no es tanto el destino como las conexiones humanas que acaban surgiendo. Abel Hernández, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo se organizan estos viajes?
Pues con mucho cuidado, con mucha paciencia y muchísimo trabajo detrás. We Road es una comunidad de viajeros que organizamos viajes en grupo para personas que no se conocen, que quieren viajar, les da un poco de reparo o apuro hacerlo en solitario, por circunstancias de la vida, pues no coinciden con amigos, con familiares, por el motivo que sea, y se aventuran a reservar un viaje en grupo con personas que no conocen a priori. En el 99% de las ocasiones, cuando el viaje finaliza, ese grupo de desconocidos se han convertido en amigos que lo serán para siempre. Muy buenas tardes, Abel. Aquí hay una figura clave, que es la del coordinador, pero luego estábamos hablando ahora con Fernando que también es muy importante el hacer un viaje a medida, que nos satisfaga ese objetivo que nosotros tenemos. Y también en estos viajes hay parte de eso, ¿no? La persona que viaja también puede opinar. Sí, así es. He estado escuchando atentamente lo que decía el compañero Fernando, que me ha parecido muy interesante y da gusto escuchar a compañeros que dicen lo que no nos cansamos de repetir los agentes de viaje sobre la antelación de la reserva y sobre lo importante que es identificar el destino. Es cierto que en nuestros viajes, al final, el destino es la excusa. La principal motivación es hacer nuevas amistades. Entonces hay personas que sí que eligen el viaje teniendo en cuenta ese factor, el lugar al que se va a viajar, pero hay otras muchas personas que les da un poco igual, que lo importante es pues hacer nuevos amigos y el destino les da un poco lo mismo, ¿no? En nuestro caso, la figura del coordinador es fundamental. El coordinador no es un guía, es un viajero experto que lo que va a hacer es encargarse toda la parte de la logística del viaje y a partir de un itinerario base, que es el que nosotros proponemos, de común acuerdo con todo el grupo, va a ofrecer una serie de alternativas, distintas opciones para cada uno de los días del viaje y el grupo de común acuerdo decide lo que quiere realizar. De esta forma, ninguna de nuestras salidas, incluso para el mismo viaje, son iguales entre sí, porque habrá personas que puedan estar más interesadas en, bueno, pues de llevar un ritmo mucho más acelerado, por así decirlo, o más intenso para aprovechar al máximo el tiempo del viaje. Habrá otras personas, sin embargo, que quieran tomárselo con un poquito más de calma y que prefieran sacrificar el no ver o hacer tantas cosas y a cambio pues hacerlo de una forma más relajada o con más tiempo. Entonces al final cada grupo decide concretamente qué es lo que quiere hacer en su viaje. Una vez llegados al destino, Abel, toca disfrutar. Imagino que surgirán entre humanos pues de todo. A veces algún rocecillo, a veces también igual incluso ha saltado la chispa del amor, ¿no? Bueno, a ver, como te decía, en el 99% de las ocasiones los viajes son un éxito y las personas pues regresan pues con nuevas amistades, con nuevas conexiones. Incluso muchas personas vuelven a viajar no solo con nosotros, sino con parte de ese grupo. Si pueden volver a coincidir, pues porque la experiencia les ha gustado, se han hecho amigos y quieren repetir, ¿no? Sí, surge de todo. Hay a veces que hay roces y algún pequeño problema, porque al final cuando viajas con desconocidos no siempre todo el mundo tiene las mismas motivaciones o espera lo mismo del viaje, pero también hemos tenido, no solo, por supuesto, amistades nuevas, que es lo más normal, también ha habido alguna pareja que se ha creado y en We Road hemos asistido ya a alguna que otra boda de personas que se han conocido en nuestros viajes, incluso ya hemos tenido algún bautizo también. Bueno, pues Abel Hernández, muchísimas gracias por atendernos. Sin duda una nueva manera, ¿no?, entre comillas, de viajar y lo más importante son esas amistades que llegan a surgir, claro que sí. Un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Oye, no es mala opción irte de viaje y volver con un anillo, o bueno, dice que hasta bautizos, quién sabe. No sé si algún viaje ideal para ti, porque estamos hablando de que cada uno tenemos unos gustos, es cierto, pero bueno, como agente de viajes, imagino que tendrás alguno especial. Bueno, a mí me gusta mucho viajar. De hecho, una gran parte de mi trabajo al año es acompañar grupos. A mí lo que me pide el cuerpo es el descanso. Porque en algún momento me ha pasado que me he despertado en mitad de la noche y no sabía en qué ciudad estaba. Entonces, sí, es cierto, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que buscas pues lo contrario a lo que tienes. Entonces, para mí, unas vacaciones ideales es tomarme en una playa, hacer así y tener un mojito en la mano y ir cambiando a medida que se va vaciando el vaso. No, pero un poco en serio, sí, a mí me gusta mucho el turismo urbano. Yo disfruto mucho en los viajes que hacemos con grupos cuando vamos a ciudades,
pero sí que es cierto que, bueno, pues a mí me tira más la opción del descanso. Sí. Bueno, lo que está claro es que viajar ayuda, descansa, desconectas. Hay muchas formas y muchos viajes, distintos presupuestos, y que en el caso de que tengan dudas, pues ya nos lo decía Fernando, lo mejor, Isabel, es acudir pues a ellos, que siempre te dan esa guía y te aconsejan con hasta 4 mínimo opciones. O sea que... Te aconsejan y te dan ganas, porque ahora nos ha entrado ya el gusanillo de coger un vuelo, un tren o lo que sea. Bueno, pues no es mal momento, que nos decía Fernando, es ahora el momento de reservar, anticiparse y de poder disfrutar también de esos beneficios también, de conseguir el mejor precio. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Gracias.